Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Emociones Invertidas, donde vamos a hablar de cómo nos juegan las emociones, la psicología al momento de invertir. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Hola Fede, ¿todo bien vos? Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de mercado y de cosas que por ahí nos encontramos confusas al momento de querer invertir, que nos pueden hacer que demoremos más tiempo en invertir mejor, básicamente. Y es la diversificación. Debe ser una de los temas que primero se abordan cuando se habla de invertir. ¿Qué significa no poner todos los huevos en la misma canasta? No poner todo el capital en un único trade, en una única inversión, porque si nos sale mal quedamos medio atrapados ahí y no tenemos posibilidades de moverlos. En cambio, si nosotros llegamos a tener 4, 5, 6, 8, 10 posiciones al mismo tiempo, puede ser que una no esté funcionando bien y otra sí esté funcionando, y ante la necesidad de una oportunidad de tener que comprar algo, tengamos margen de maniobra. Entonces, ese es el concepto, y creo que pueden buscar en YouTube un montón de videos donde se explica esto con profundidad. Pero acá lo que queremos ver es cómo nos pega a nosotros en la psicología encarar la diversificación. Y algo que noto que no se menciona mucho es que la diversificación se puede ir dando en el tiempo. No significa que si yo hoy empiezo a invertir, tengo que arrancar con una cartera diversificada. Eso a veces me parece, Gaby, que se usa para quitarse un poco del peso y la responsabilidad, porque yo pongo un poco en cada lado y me va a ir más o menos promedio, me va a ir tirando a neutral. Pero es interesante que la diversificación se vaya dando a medida que se van acumulando oportunidades que nos va dando el mercado. Nosotros vamos entendiendo cómo funciona el mercado, cómo funciona un sector del mercado y vamos operando. Y en el transcurrir del tiempo vamos a haber acumulado seguramente varias posiciones abiertas en distintos instrumentos, distintos mercados incluso, y eso nos va a dar naturalmente una cartera diversificada. Así que, ¿cuál es el llamado a esto? A no estar ansioso por tener una cartera diversificada, sino tal vez en un principio empezar a entender un segmento del mercado, no sé, acciones. Y alguien por ahí estudia análisis técnico y va perfeccionando cómo operar con acciones. Y bueno, probablemente de su cartera de inversión va a tener más acciones y no tantos bonos porque no sabe cómo funcionan. Y lo mismo al revés, alguien que empezó con la renta fija, por ahí va a tener mucho más renta fija y va a ir incorporando de a poco acciones a medida que empieza a entender. Gaby, no sé vos, cuando escuchás así consejos de diversificar la cartera, qué es lo que ves y, y por ahí cómo se puede ir encarando este proceso que es lento, ¿no? De, a lo mejor este año yo empiezo a invertir este año y todavía no sé nada de bonos. Y por ahí pasa un año que no tengo bonos en la cartera. Y eso no pasa nada con eso. Sí, creo que ahí, Fede, algo que charlábamos tiene que ver con la paciencia, ¿no? Porque acá de lo que se trata es el momento entre que vos aprendés o empezás a investigar para invertir en determinado instrumento o en determinadas acciones o en determinadas empresas y el momento en que efectivamente lo ejecutás. Porque tal vez como vos decís, el momento en que te sentaste a estudiarlo, bueno, es un momento en el que tal vez no es justo el mejor para entrar en la inversión. Entonces acá la paciencia de decir, bueno, tengo esto en mi horizonte, que quiero invertir acá, lo voy a ir siguiendo para ver cuál es el momento de entrar, mientras voy metiéndome en otras que también me interesan en esta diversificación. Y también siempre tener en cuenta un par de cosas. Uno, no sé, me imagino que tal vez hay personas que entran, hay algunos que tal vez entrarán con menor capital y otros que tal vez entran con más porque tienen más capital, porque recibieron una indemnización, porque cobraron un juicio, por lo que fuese, y dicen, bueno, ¿qué hago? Tal vez también parte de diversificar es decir, bueno, no pongo todo en esto. Pongo una parte que me la maneje alguien que tiene el conocimiento, que de alguna manera me da un poco más de seguridad, y un porcentaje lo dejo para ir jugando yo y aprendiendo. Que esto va un poco de la mano de lo que hablamos otras veces con el criterio propio, ¿no? ¿Cómo lo desarrollás? Y bueno,
Acá hay que meterse, embarrarse, equivocarse, levantarse, la resiliencia, volver a estudiar, pero siempre eso tiene que estar dentro de un margen, donde uno tiene un margen de error, ¿no? Dentro digamos, de una determinada, de un determinado campo cuidado, ¿no? Quiero decir, no vas a poner para desarrollar tu criterio propio toda la plata que tenés y en 3 instrumentos a ver cómo sale. Entonces, es esto que también siempre decimos de ir de a poco, la disciplina, la paciencia, todas cosas que fuimos charlando otras veces y que se conjugan acá también de alguna forma en la diversificación. Y también esto, ¿no? Entender que eso se va armando con el tiempo. Uno arranca con algo que le resuena primero, que le resulta más interesante de estudiar, en donde ve más oportunidades, pero esa cartera la vas a ir armando con el tiempo, la vas a ir cambiando, vas a ir vendiendo algo porque se presentó una oportunidad en otro lado, y también va a tener que ver con tu objetivo de inversión. Porque no va a ser lo mismo si vos lo necesitas de acá a un corto plazo, mediano, largo, para qué estás juntando ese dinero. Entonces, todos esos factores de alguna forma influyen en esto de diversificar, ¿no? Sí, diversificar, invertir en general, a mí me suena como una construcción. Y pueden haber varias analogías, alguna es construir una balsa, algo así. Creo que podría ir bien la analogía de que uno está en medio como se le cayó el avión en una isla desierta y tiene que empezar a construir el refugio, ¿no? Bueno, y hay que ir tomando las cosas que nos va dando el medio en los distintos momentos. No vamos a construir instantáneamente un refugio que va a ser un hotel de 5 estrellas. No, empezaremos con lo que hay ahí, después no sé, vendrá una tormenta y tirará troncos y tendremos más troncos y empezaremos a entender qué necesitamos para llevarlo al siguiente nivel. Así que es muy dinámica la cartera y creo que la inversión en definitiva se trata de esto, de armarse una cartera, de armarse una estructura de capital que va a tener distintos elementos que juegan para distintas cosas. Y esto es muy difícil de explicar desde cero, ¿no? Porque a medida que cada uno va formando esto, va a ir teniendo necesidades distintas, va a encontrar oportunidades distintas, va a tener una manera de ver el mercado distinta y va a terminar construyendo que sería como una obra, esta cartera va a ser distinta a la de cada uno. Y eso creo que la paciencia es obligatoria, pero a la vez nos puede relajar un poco, porque no buscamos construir la casa el primer día, sino de ir entendiendo las distintas dinámicas, ¿no? Cómo hago una estructura, cómo hago un, no sé, que no se moje, cómo hago que se mantenga caliente con el fuego, pero que no se prenda fuego. Una serie de cosas que uno va aprendiendo haciendo, y van a ser años, que nosotros ahora tenemos una cartera, de acá a 10 años va a tener una forma bastante distinta. Así que bueno, es un llamado a esa paciencia y a esa visión a largo plazo, y a que cada elemento que vamos a ir incorporando, por ejemplo, cómo hacer trading, por ejemplo, cómo invertir en renta fija, qué pasa si voy a bonos largos, qué pasa si vengo a bonos cortos, cómo funcionan las distintas curvas, en qué momento tengo que estar en dólares, en qué momento en pesos, ¿no? Todo eso se va aprendiendo, viviendo los ciclos, estudiando, y nos va a obligar a construir una cartera distinta, con distintas patas, apoyadas en distintas coyunturas y en distintas situaciones de cómo está el mercado. Así que, de nuevo, es el mismo llamado de siempre de este largo plazo, de esta construcción de largo plazo, y de saber que van a ir viniendo oportunidades y esas oportunidades nos van a hacer diversificar la cartera. Cuando empezamos por ahí no tenemos un criterio desarrollado, pero pueden pasar unos años y tenemos un criterio. Y vamos a ver oportunidades y nos va a surgir la pregunta, bueno, ¿de dónde saco plata para invertir en esto? Y a lo mejor saco de una inversión que ya no me parece que tenga tanto potencial y se va naturalmente diversificando la cartera. O una inversión dio rápido, no sé, tal vez yo esperaba un 10% anual y dio ese 10% en un día, en 2 días, exagerándolo, ¿no? Puede ser que eso ya esté maduro, entonces uso eso para otra inversión porque ya ese potencial no está por delante. No sé, Gaby, vos con qué te encontrás al momento de plantear esto, pero me parece esa manera de verlo, como yo estoy construyendo algo y a medida que lo voy haciendo voy entendiendo qué es lo que necesito. Es como una casa, uno a veces, lamentablemente, porque es difícil el mercado inmobiliario, se compra o alquila una casa y no la puede ir construyendo, pero las necesidades van cambiando a lo largo de la vida. Entonces estaría bueno que
una casa primero tenga solo un dormitorio, después pueda tener dos, después tenga un patio, ¿no? Según cómo va cambiando las necesidades. Ujú. Otra Sí, yo analogía. pensé que hay un concepto también para sumar a todo esto que estamos hablando, que es el de la flexibilidad, ¿no? El de ser flexibles, porque a veces estamos estudiando, vemos, digamos, cómo va fluctuando aquello en lo que invertimos, tal vez vemos las oportunidades y a veces lo que pasa es el momento de la ejecución, lo que cuesta. Y pienso que a veces está relacionado con que uno se fue encariñando con su cartera, con esa empresa en la que invirtió, con ese instrumento, porque a veces le trajo muchas alegrías, porque como vos decís, eso que esperabas que suba en un año y subió en un día, para exagerarlo, o en una semana, o en un mes, o en dos, es como que cuesta desprenderse. Entonces, mantener esta flexibilidad de entender que, bueno, que es una inversión y que cuál es el objetivo final. ¿No? Sin tener como ese, tratar de sacarle esa parte que uno se encariña tanto tal vez con determinadas empresas o la historia que uno tuvo con esa acción, cómo fue creciendo, que a todos creo que nos pasó, que alguna decimos, esta me trajo muchas alegrías y cuesta venderla después para hacer la apuesta en otra. Pero bueno, hay que confiar en esto que uno va desarrollando, en este criterio, los instrumentos que uno usa para evaluar cuáles son las nuevas oportunidades, porque también como todo, es como cuando, haciendo la analogía de la casa, ¿no? Bueno, si uno no empieza en algún momento, por más que se encariñó con cómo la decoró, no, en algún momento no hace un refresh y queda vieja y queda obsoleta y se empieza a venir abajo. Entonces, en algún momento, por más que uno esté encariñado, hay que tener esta flexibilidad para poder moverse cuando es necesario. Sí, hay que ver para adelante las inversiones. ¿Cuánto puedo ganar, cuánto puedo perder en los escenarios hacia adelante? Y después cómo juega respecto a las demás inversiones de la cartera. Porque a lo mejor por ahí no tiene tanto potencial de suba una acción, supongamos, pero por ahí tiene bajo riesgo, baja volatilidad, y eso me compensa otra parte de la cartera en donde sí puede haber una volatilidad mayor, ¿no? Así que, pero no importa si antes me dio alegría o si yo la compré a 2 y ahora vale 20, es para adelante. Si vale 20 y mañana va a valer 40, sirve igual, digamos. No importa nada si yo la compré a 2, a 3 o incluso a 30. Eso hay que tratar de... A veces ponemos la parte esta de la casa, del refugio, y obviamente no funciona bien de entrada y hay que buscarle la vuelta. Entonces, por ahí vamos a empezar a entrar en una posición que no da ganancia al principio, o lo que sea. Y la diversificación acá sí, la diversificación nos va a proteger un poco. Porque si cometemos el peor de los errores, o nos equivocamos mucho, o nos sale mal, bueno, va a ser igual una parte de la cartera la que va a estar afectada. Entonces también es un seguro que es como más se vende la idea, pero le saca el estrés a cada decisión. Y si uno va comprando de al 2% de la cartera, por decir un número, bueno, ahí está menos el miedo ese que vos decís a ejecutar. Algo parece interesante, no sé, me parece interesante tal país y en algún momento hay que entrar. Bueno, se puede empezar a entrar, aunque después baje un poco, porque se hace de manera chiquitita, digamos, de manera teniendo en cuenta todo esto y que no desestabilice a la cartera. Si yo voy y pongo la mitad ahí, ya todo lo demás se me, se me desestabilizó y no era realmente una construcción. Y así, pasito a paso, digamos, y acomodando, acomodando, viste, como se van construyendo los refugios o los animales construyen, termina quedando algo que tiene forma y que va mutando como... Sí, y otra cosa, Fede, de esto que mencionás, de que en esa diversificación va a haber, por ejemplo, acciones en las que vamos a invertir, en las que tal vez no buscamos la máxima rentabilidad. No siempre, porque a veces uno piensa como que el objetivo siempre es con qué puedo ganar más plata, y a veces en esa diversificación hay que compensar entre qué tiene más oportunidades de hacerme ganar plata y qué tiene oportunidades de darme un poco de seguridad. Y también, bueno, acá estará en cada uno quién tiene más aversión al riesgo, quién no, ¿no? Cómo va, qué porcentajes va a poner cada cosa. Y mismo dentro de estas que son tal vez un poco más volátiles o más de empresas de desarrollo, uno puede decir, bueno, pongo una parte en una empresa de tecnología, otra parte la pongo en una empresa que tiene que ver con energía, otra parte la pongo y así
también diversificás sobre lo que diversificás, ¿no? Como dentro de estas de crecimiento en distinto tipo de rubros, ¿no? Pero me parece también de esto que decías, traer esta parte que es, no siempre el objetivo es diversificar para ver con cuál puedo ganar más, sino que a veces el objetivo es tener una parte que sea más consistente, un poco menos volátil, aunque tal vez no tengamos tanta perspectiva de que vaya a fluctuar tanto en el valor que tiene. Exacto, Gaby. Sabes que me hiciste acordar a una manera de diversificar que probablemente escucharon en clave bursátil, que son los arbitrajes. Y a lo mejor si a uno le interesa un sector, y voy a dar un ejemplo, bancos, uno puede, en lugar de comprar un banco y de elegir, che, tal banco o tal otro, porque uno tiene fortalezas, otras debilidades, bueno, uno puede comprar dos o tres de los bancos y luego ir viendo cómo se mueve el precio relativamente de unos a otros. Y se puede ir vendiendo del que subió, se alejó de la media, y comprando del que quedó abajo. Eso a lo mejor lo vieron con Gus Lucioni, se puede hacer en TradingView los gráficos para ver los ratios y operar los ratios. Se hace mucho en bonos, se hace en futuros también. Entonces uno puede estar posicionado en el sector bancos, pero con una estabilidad mayor y con un potencial de ganancia mayor que si uno compró un banco, ¿no? O si uno compró un fondo común que tiene bancos, porque no va a tener ese interés en hacer eso. Entonces se pueden mezclar y se puede dar a los trades, esto de comprar un banco, vender otro, un colchón de estabilidad que es estar en el sector bancario o estar en un sector de bonos, tener bonos cortos y largos y según cómo va la perspectiva de la tasa, moverse en la curva en proporciones, ¿no? Así que se empieza a mezclar todo, ¿viste? Se empieza a mezclar todo, pero podemos tener esa base de diversificación a la vez que estamos concentrados en tal vez hacer un trade con bancos o con bonos. Bueno, eso es un tema muy amplio, pero abre mucho el juego y lo que tenemos que tratar de tener siempre en claro es que es en el tiempo esta diversificación. Y este movimiento y tener un poco más de un banco, un poco más de otro, o no tener nada de bancos en general, se hace en el tiempo y según lo que uno va viendo de cómo viene el mercado. Entonces, eso nos quita un poco de ansiedad y nos permite que sea más fluido y tenemos que ser flexibles en el armado de esto. Los tenemos que invitar también al taller de psicología de la inversión. Le vamos a dejar el link en el primer comentario acá abajo, que va a ser ahora en los primeros días de diciembre. ¿Mm? El El 2, 2 el lunes, empieza, el el lunes 2. 2. Bien, Dentro de bien, poco. Sí, Fede, bueno, invitarlos al taller, que son 3 encuentros, donde vamos a hablar un poco sobre todo lo que compete, ¿no? A la psicología del inversor, un poco tal vez más en profundidad en algunos temas. Bueno, la idea es llevarse herramientas en el día a día, porque a mí siempre los talleres que hicimos me gusta hacerlos como muy dinámicos y muy interactivos, es decir, me gusta mucho escuchar también las situaciones que les fueron pasando o que les están pasando, porque también en el escuchar lo que le pasa a otro, tal vez a alguien le sirve, le suma, podemos teorizar qué hay detrás de esa experiencia, cuando en algún momento surgió en algún comentario alguien que decía, yo sé lo que tengo que hacer, pero cuando lo tengo que hacer no puedo, me paralizo, o bueno, surgieron varias experiencias en los comentarios, todo eso en la dinámica de lo hablado a lo largo del taller, bueno, suma un montón. Y bueno, la idea es un poco hablar bueno, de estos temas y de otros, ¿no? De todos los sesgos cognitivos que se nos juegan a la hora de invertir, qué herramientas podemos usar, porque acá muchas veces también las dimos, digamos, dijimos es importante desarrollar el criterio propio, la paciencia, bueno, ¿qué herramientas me puedo llevar de eso para mi práctica, para mi día a día? Bueno, un poco la idea a lo largo del taller es ir trabajando todas esas temáticas. Buenísimo, Gaby. Sí, como siempre, los cursos son en vivo, son en una plataforma en vivo, pueden preguntar, pueden participar. Además hay un grupo de WhatsApp y todas las clases quedan grabadas. Si alguien por ahí no puede un día presenciarla, quedan grabadas en la plataforma de Clave Bursátil. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima en el próximo capítulo y nos estamos viendo. Hasta luego, Gaby. Chao. Chau, chau.